40. Vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2. Salmo 40, versículos 1 y 2. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Cuando usted tenga la porción, se pone de pie en reverencia a la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Salmo 40, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a leerlo una vez más todos juntos. Pacientemente esperé, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hasta ahí la palabra. Amén. Puedes sentarte. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Quizás nunca hayas escuchado este tema, pero hoy quiero hablarte de que Dios quiere sacarte del pozo. Dios quiere sacarte del pozo, así le he titulado este mensaje. Amén. El Señor es experto en darnos la libertad, en venir en el momento adecuado, apropiado, para hacer de nuestro caos grandes maravillas, hacer de lo que pudiera ser incierto para nosotros, darnos certidumbre en medio de las dificultades. Todos nosotros pasamos, hermanos, descalificaciones por parte de hombres, por parte de gente que ha tratado de menospreciar tu vida, mi vida. La vida de cada uno de nosotros. Hemos pasado por gente que ha hablado mal de nosotros. Si yo preguntara aquí en esta mañana, yo creo que todos nosotros, o la gran mayoría, alzaríamos la mano de haber pasado cosas como estas por descalificaciones de otros. Y qué triste es cuando alguien te desacredita, te desaprueba y te llega a decir: tú no sirves para nada, es que tú no tienes experiencia, es que tú no la vas a hacer, es que si otros intentaron hacerlo y no pudieron, teniendo más capacidad que tú mucho menos podrás, porque tú tienes menor capacidad que ellos. Yo he pasado por ahí, seguramente varios de nosotros hemos pasado por ahí, por las descalificaciones de otros. Y estas críticas nos han llevado a un pozo emocional, a un pozo mental de decir: yo no puedo. Una vez, hubo una temporada que yo estaba en la escuela, yo trabajaba y estudiaba a la vez, y recuerdo muy bien que habían ocasiones que no podía hacer la tarea y llegaba a la escuela sin haber hecho la tarea. Y me dijo una persona: es que tú nunca vas a servir para nada, nunca haces la tarea, nunca llegas tarde, nunca la vas a hacer en la vida. Hermano, eso mentalmente me ató y me hizo creer que los 10, que los 9, que la calificación de buena conducta no era para mí. Porque las descalificaciones de otros nos hacen ir a lugares donde nosotros nunca pensamos ir. Las acusaciones de gente que menosprecia nuestra vida nos hace ir mentalmente a lugares que nosotros no estamos diseñados por Dios para estar ahí, para estar esclavizados emocionalmente, mentalmente. También los procesos de la vida, hermanos, en la vida hay hermanos que han pasado separación, divorcio. Hay hermanos que han pasado luto. Y esas etapas de la vida que uno no planeó pasar por ahí, que uno nunca quiso llegar ahí, pero más sin embargo las circunstancias han llevado a ese lugar. Han quedado presos mentalmente de decir: yo nunca la voy a hacer. Yo no voy a poder
sobrellevar el luto, sobrellevar el abandono del hogar de la mujer o del hombre. Quizás alguno piensa que no podrá salir de una crisis la cual ha pasado. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el Señor es experto en sacarnos del pozo. De los pozos, hermano, que nosotros no cavamos, pero más sin embargo en las circunstancias de la vida, en las trampas del maligno, hemos caído en esos pozos y buscamos cómo salir, pero no encontramos la salida. Hoy vas a encontrar salida en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. La Biblia nos habla de los pozos. La Biblia nos habla de que José, a consecuencia de Dios haberle dado sueños poderosos que no se cumplirían de un día a otro, sino se cumplirían de años más adelante. Y el externar los sueños que Dios había puesto sobre su mente, sobre su corazón, lo hicieron llegar al pozo. Sus hermanos, muertos de rabia, muertos de envidia, lo metieron a un pozo. No lo mataron, tenían la intención de quitarle la vida, pero Dios tenía un plan con José, porque Dios es el dador de sueños. Dios es el dador de visiones. Dios es el dador de ministerios. Dios es el dador de habilidades que ni el mismo infierno puede quitarte, porque lo que Dios dio, hermano, el diablo no te lo puede quitar. Y Dios había puesto sueños en José que ni el pozo ni el caos de la cárcel harían que José, hermano, determinara o dijera: jamás voy a servir al Señor. Al contrario, los sueños que Dios pone, Él los habrá de cumplir. Pero José, a consecuencia de esos sueños, sus hermanos muertos de envidia lo meten al pozo. Luego pasan mercaderes, lo sacan. Quizás José tenía la esperanza: mis hermanos me jugaron una mala pasada, una mala broma, pero no, luego lo venden. Y pareciera ser que los sueños que Dios había puesto en José, poco a poco se iban mermando, se iban disipando, nunca cobrarían propósito, pero Dios tiene su tiempo. Dile al que está a tu lado: tu estancia en el pozo no es para siempre. Vamos, díselo. Tu estancia en el pozo no es para siempre. Aleluya. Quizás has pasado injusticia y te has sentido indefenso ante los malos comentarios que se han levantado en contra de ti. Y a consecuencia de la injusticia, mucha gente está en la cárcel. Aquellos que desarrollan un ministerio carcelario, ir a las cárceles, hermanos, y visitar a la gente que aún no tiene sentencia. Esta semana estaba meditando en un hombre que conocemos, que yo tengo la esperanza de que el Señor lo alcance. Y es más, lo visitamos. Él se dedicaba a la maldad. Todo el mundo sabía que él se dedicaba a la maldad. Pero en mi corazón, hermanos, estaba de que Dios un día lo alcanzaría. Porque él a temprana edad, en su adolescencia, en su niñez, creció en la iglesia. Mas sin embargo, por trampas del enemigo, él cayó, hermanos, en malos caminos. Y esos malos caminos lo hicieron llegar a la cárcel. Y a él no fue a la cárcel, hermano, por habérsele sentenciado por sus delitos, sino no, de una manera injusta fue llevado. Ahí aún no le dan sentencia hasta el día de hoy y él está en la cárcel. Y así hay muchos en la cárcel que están en esos barrotes, en esos cuartos, en esas habitaciones, pagando una condena. Y muchos son inocentes y están ahí. Están ahí, han pasado años, han pasado tiempo y piensan de que jamás serán libertados. De este mismo modo, la mente puede convertirse en una cárcel,
en un pozo profundo en el cual nosotros seamos prisioneros de nosotros mismos y pensemos de que nunca seremos libres de las situaciones que hemos pasado. Porque el ser humano puede desarrollar hábitos enfermizos sin necesidad de estar preso. Mucha gente está preso creyendo que tiene una enfermedad, pero no tiene enfermedad. Enfermedades mentales, mas no físicas. Enfermedades espirituales, mas no físicas. Hermanos, la mente se puede construir en una cárcel si no tenemos cuidado. Alguien que ha caído en la trampa mental, las pruebas más fuertes que experimenta el cristiano, que experimenta el ser humano, no son físicas, no son económicas, no son de enfermedad, sino las pruebas más difíciles que tú y yo enfrentamos están aquí en nuestra mente. En nuestra mente. Cuando el enemigo ha venido sobre tu mente a decirte Dios no te va a perdonar, o ha venido un tiempo en el cual el enemigo, a algunos cristianos que hemos orado por ellos, ha metido palabras de blasfemia en contra de Dios. Hermano, hemos tenido que orar por ellos porque están con esa trampa, con ese pozo, con ese pensamiento que no es de Dios. Porque no todo pensamiento viene de Dios. También el enemigo quiere meter pensamientos de mal sobre tu mente, pero tenemos que ser astutos para reprenderlos en el nombre de Jesús. Una salud que tú y yo debemos de procurar, aparte de la física, aparte de la emocional, aparte de la financiera, es la salud mental. Y poca gente trabaja sobre su salud mental. Una manera en la cual tú y yo podemos trabajar nuestra salud mental es leyendo las Escrituras, leyendo la bendita palabra de Dios, aleluya, que nos prepara, que nos adiestra, que aprendemos textos poderosos para cuando viene el tiempo de prueba, contrarrestarlos con textos que hemos metido en nuestra mente y corazón. El pozo, ¿qué simboliza el pozo? Hermano, el pozo significa miedo a la profundidad, miedo a la oscuridad, miedo a la muerte. La palabra del Señor nos enseña que el pozo es comparado en el libro de Apocalipsis al mismo infierno. Y eso es lo que experimenta el ser humano cuando no tiene la ayuda divina. Se siente en vida en un infierno, porque ha caído en un pozo. Mientras que el pozo, hermano, y vaya que aquí Chiapas tiene no solamente pozos, tiene ríos, aleluya. Mientras que el pozo con agua simboliza vida, el pozo sin agua simboliza muerte. Lo que cae en un pozo sin agua, hermano, está destinado a una muerte segura. Y Jeremías, el profeta Jeremías, un hombre de Dios, por cumplir los designios de Dios, por hablar palabra de Dios, fue metido en un pozo injustamente. Y quiero leer la palabra de Dios donde Jeremías es puesto en el pozo. Dice, y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que está en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas en la cisterna. No había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Cuando el pecado, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras malas decisiones nos hacen ir al pozo, caer en el pozo, hermanos, es caer para muerte. Y eso querían contra Jeremías, querían haber metido a Jeremías, hermano, era para muerte. Era un pozo sin agua, y un pozo sin agua es puro lodo.
Y el día de ayer casualmente yo vi a un tiktokero que se graba, quería hacerse viral y fue y él vio que había arenas movedizas y él dijo, me voy a meter en esas arenas movedizas. Se puso una careta de perro, una máscara de perro y él pensó que no iba a pasar nada, y para ganar fans y para ganar seguidores se puso esa máscara y dio un brinco ahí donde estaban las arenas movedizas, y las arenas movedizas le llegaron abajo de su pecho. Y él vio que no podía salir de ahí. Y quiso agarrar algo y se movió, y luego le llegó aquí, en la parte de su pecho. Y luego entró en la desesperación y se empezó a mover y le llegó aquí y empezó a gritar, ayuda, 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 y no había nadie que le ayudase. Pero en medio de sus gritos alguien lo alcanza a escuchar y es rescatado. Qué tontería, ¿verdad? Solamente por ganar seguidores, por ganar vistas, lo que los jóvenes están dispuestos a hacer hoy en día, ¿verdad? Por poco y muere. Y la Biblia nos dice que Jeremías fue echado en el pozo, porque la intención de haber echado en el pozo a Jeremías era para morir. Y yo he dado un testimonio que cuando llegó el COVID, la pandemia, nosotros como familia somos muy unidos. Y como somos muy unidos, a todos nos dio el COVID, ¿verdad? A todos nos dio el COVID, todos estábamos enfermos de COVID. Pero llegó un momento, una noche, que yo pensé que yo me iba a morir de esta enfermedad. Y humanamente me entró el miedo. Y yo dije, de esta noche no paso. Y yo comencé a orar. Y era un tiempo de guerra espiritual esa noche. Mientras mis hijos y mi esposa dormían, yo clamaba a Dios y le decía, Señor, sáname. Sáname, Señor, que yo me voy a morir esta noche. Y el Señor siempre llega a nuestro rescate. Y el Señor me regaló un texto poderoso. ¿Cuántos leen la Biblia? Gloria a Dios por esos 10. Aleluya. ¿Cuántos leen la Biblia? Levante su mano. Usted debe de leer la Biblia porque el día de su prueba usted va a mencionar la palabra de Dios. La palabra le será revelada en su mente. Y usted, hermano, va a pronunciar lo que Jesús pronunció. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. ¡Aleluya! Pero si la palabra no está en su boca, ¿cómo le va a responder al enemigo usted? Y recordé un texto en la palabra donde dice, no moriré, sino que viviré. Y contaré las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Y comencé a recitar ese texto. El Señor me lo reveló, me lo trajo a la mente y dije, esto lo he leído. Y comencé a recitar ese texto. Y ese texto me dio fortaleza. Yo sentí fuerzas en mi cuerpo. Porque aquellos que pasamos COVID, ¿cuántos pasaron COVID aquí? Amén. Saben que las fuerzas se van. Amén. Una vez con todo y COVID, mi esposa estaba haciendo comida y como las fuerzas se le habían ido, sentada en una silla estaba haciendo la comida. Porque se van las fuerzas, ¿verdad? Se van las fuerzas. Y a mí se me habían ido las fuerzas, hermano. Pero yo comencé a recuperar las fuerzas. Porque el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Dile que está a todo lado, ¿oíste? Aleluya, ponte las pilas. Aleluya. El Señor da fuerza al que no tiene ninguna. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el profeta es puesto en el pozo injustamente, Jeremías no estaba jugando a las canicas. Jeremías no estaba, hermano,
en un estadio viendo un partido de fútbol. Jeremías estaba cumpliendo su ministerio y a consecuencia de cumplir su ministerio lo echan al pozo. Muchas veces a todos los líderes que están aquí, cuando le estamos sirviendo al Señor, vienen nuestras duras pruebas y vienen para desestabilizarte y para que renuncies. Pero no, mi hermano, si Dios te puso, sigue adelante. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jeremías estaba cumpliendo su ministerio y a pesar de cumplir su ministerio profético, ¿qué es un profeta? Un profeta es quien habla por Dios. La palabra profeta viene del hebreo Naví y Naví significa boca de Dios. Es decir, que él tenía la autoridad de Dios al abrir su boca. Cuando él abría su boca, profetizaba palabra de Dios. No estaba ahí a ver si se cumplía, a ver si no se cumplía. Porque hay algunos que dicen ser profeta y se va a ir la lluvia y arrecia más la lluvia, hermano. Y le profetizan a alguien, no te vas a morir. Y a los 2 días, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Pero un profeta de Dios dice palabra de Dios. ¿Y cómo comprobamos el ministerio profético? Que la palabra que Dios da se cumple. La palabra que Dios da se cumple. El profeta de Dios no habla lo que él quiere, sino habla lo que Dios pone sobre su boca, sobre su corazón. Y da un mensaje, hermano, no solamente de bien, sino también advierte el peligro, advierte juicios sobre los líderes. Aleluya. Un profeta de Dios no se calla. Un día Dios puso una palabra sobre mi boca. Y yo no la quería decir porque Dios me había dicho una palabra tremenda. ¿Quieren que se la cuente? Amén, gloria a Dios. Se la voy a decir. Hermano, un día Dios me habla y me dice, ve con la hermana fulana de tal y dile que su hija está embarazada. Y yo dije, ¿cómo, Señor? Si yo no soy médico, mucho menos partero para adivinar ni nada. Y hermano, pasaron 3 días y el Señor, ve y di esta palabra, ve y di esta palabra, ve y di esta palabra. Y yo, no, porque está pesada, está dura. Y ya no pude más y fui a la casa de la hermana. Hermana, vengo a darle una palabra de parte de Dios. La hermana, gloria a Dios. El Señor me dice, hermana, que su hija está embarazada. ¿Sabe qué pasó? Me corrió de su casa. Me corrió y me amenazó. Me dijo, usted no es pastor y cuánta cosa. Me dijo, usted no es pastor, lárguese de mi casa y toda mi familia nos vamos a ir de la iglesia. Le dije, hermana, solamente le he dado la palabra que Dios puso en mi boca. No le quito ni le pongo. Y hermano, pasaron 2 domingos y se veía el vacío de esa familia. A mí me dolió. Como pastor me duele. Me duele que un alma se vaya, hermano. Y me dolió que toda la familia se fue. Pero pasaron esos 2 domingos, vino el día lunes y yo estaba por ir a buscar a Joana al kinder que estaba cerca de la casa y estaba sentado en la sala, cuando de repente escucho que abren el portón y viene y se hinca delante de mí y me dice, pastor, perdóneme, pastor, hincada delante de mí, perdóneme, pastor, perdóneme. Hermana, párese, yo no tengo nada que perdonarle. Hermana, sí, pastor, porque la palabra que Dios le dio es cierto. Mi hija verdaderamente está embarazada. Ahora reconozco que usted es un siervo de Dios. Yo simplemente hablé, y hablar lo que Dios pone a un profeta, como en el caso de Jeremías. Y como a mí me pasó, como pintaba la cosa que se iban a ir, no se fueron, al contrario, vinieron y se afirmaron más. Hasta hoy en día es una familia poderosa en la iglesia. Aleluya. Hermano, quiero decirte que por causa de la palabra Jeremías fue llevado al pozo. Por causa de seguir al Señor, muchos de nosotros somos llevados al pozo.
Y el enemigo piensa que ahí nos va a aniquilar y llegamos a pensar que ahí vamos a morir. Que será nuestro último tiempo, hermanos, en ese pozo. Pero la palabra que Dios ha puesto, la palabra de Dios se cumplirá. Aleluya. A veces la palabra de Dios va a ser amonestación. A veces va a ser exhortación. A veces va a ser de amor. Pero hermano, no menospreciemos la palabra de Dios. Al contrario, aprendamos a retener la palabra de Dios. Vivimos un tiempo que solamente la iglesia quiere escuchar el bien y no la consecuencia. Pero también Dios nos habla de la consecuencia si nos apartamos de Él. El amor de Dios también es demostrado con vara. No solamente con cayado, sino también con vara. Y la vara es de corrección. Y dice su palabra que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Pero algo sí nunca va a suceder, es que el amor de Dios nunca dejará de ser sobre tu vida. Aleluya. ¿Cuántos de aquí hemos disciplinado a nuestros hijos? Levánteme su mano. Aleluya. Y los ha dejado de amar. Los ha corrido de casa, los ha dejado sin comer. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y el hecho de ejecutar disciplina no significa, hermano, que no los amemos. A veces los castigamos porque los amamos y no queremos un mal. Aleluya. Y también el amor de Dios es así, es demostrado con vara. Aleluya. Y la palabra del Señor nos exhorta también a gozarnos en el Señor en medio de las aflicciones. Aleluya. Jeremías en la cisterna no fue por su propio pie, fue por hacer la causa de Dios. Lo llevaron a la cisterna que estaba en el patio de la cárcel. Ahí había lodo, había pestilencia, ese lodo putrefacto. Aleluya. Cuando pasamos el proceso de la cisterna, hermano, no es que nosotros vamos voluntariamente, sino somos metidos ahí. Aleluya. Es decir, otras personas contribuyeron para que nosotros los fuésemos ahí. Pero ¿sabes qué? A pesar de los malos comentarios, a pesar de las injusticias, a pesar de los falsos testimonios, a pesar de los señalamientos, de las descalificaciones, de los juicios a priori que se hacen en contra tuya, a pesar de todo eso, Dios estará contigo ahí en el pozo. No, hermano, es para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Aleluya. La vida cristiana también pasamos momentos de pozo. Momentos en el cual pensamos, hermano, que Dios está muy distante. No, pero Dios está ahí con nosotros. A veces podemos caer en la depresión, en la ansiedad, en el estrés, en enfermedades físicas, emocionales. Pero Dios está ahí con nosotros. Su paternidad no nos abandona. La paternidad de Dios permanece para siempre con nosotros. Porque antes de ser cristianos, somos humanos. Y mucha gente niega su humanidad. No, yo no estoy pasando cierta crisis. Yo no estoy pasando, ¿cómo está? Estoy bien, re bien, pastor. Cuando por dentro estás herido, estás lastimado, estás, hermano, con palabras que te hirieron en el ayer, aleluya. No tenemos que mentir, tenemos que sincerarnos y decir, me siento herido. Han hablado mal de mí, me han descalificado. Eres un ser humano, aleluya, eres de carne. No solamente eres de espíritu, eres de carne. Eres de alma, eres de espíritu, aleluya. Y Dios quiere darte vida y vida abundante. Nosotros somos tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. Una persona que está pasando por el pozo es una persona desalmada, que no tiene herramientas con que defenderse, que no tiene motivación propia para accionar ni para emprender,
que te volviste quejoso, que te volviste criticón, que te volviste introvertido, aleluya, que eres consecuente de la depresión, pero no eres para permanecer ahí. Dios quiere sacarte de ese pozo. Dios quiere sacarte de ese pozo. Si hay algo que Dios sabe hacer, hermano, es de que Él sabe sacarnos del pozo de la desesperación. Por eso dice la palabra que leímos en el libro de los Salmos: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo no sé si Jeremías clamó en medio del pozo, pero lo cierto es que ese TikToker que estaba a punto de ahogarse en las arenas movedizas comenzó a gritar y desesperado: ayuda, ayuda, ayuda. Y hay gente que tiene el lodo hasta aquí, pero no clama a Dios que Él es tu ayudador. Por sí solos no vamos a salir del proceso, del pozo. Necesitamos al ayudador, que es Jesucristo. Necesitamos la ayuda divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A mí me impacta la palabra del Señor cuando les digo, hermano, que una persona desalmada no tiene ánimo, no tiene motivación porque está en el pozo. Si hay algo que Dios sabe hacer, es que Él sabe sacarnos del lodo. Aleluya. El diablo quiere tenerte ahí atrapado, atrapada, pero Dios quiere sacarte a una vida de libertad. Bendito es el nombre del Señor. La palabra también nos habla del espíritu angustiado, es decir, una persona cabizbaja. Hermanos, nosotros somos seres emocionales. Yo no sé a quién le gusta el deporte, pero cuando tu equipo favorito va ganando, ¡ey!, gritas, ¿verdad? Una vez yo recuerdo que estaba Johanna muy chica y estaba jugando México el mundial y metió un gol México y yo grité ¡gol! Y se puso a llorar ella porque la espanté. Esas emociones también se deben de evocar para Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Tus emociones son para Dios también. No nada más para lo que a ti te atrae, sino también para deleitarte. Pero un espíritu angustiado no puede alabar. Y te voy a dar testimonio también de ello. Había una hermana en la iglesia que nunca decía amén, nunca decía gloria a Dios. Y un domingo de escuela dominical viene y me dice: pastor, yo siempre he querido gozarme, he querido alabar el nombre del Señor, pero no puedo. Yo quiero gritar amén y como que se me traba algo aquí en mi garganta. Quiero levantar mis manos y como de que de repente las bajo. Y le dije: hermana, usted tiene una atadura, pero vamos a orar por usted, hermano. Y oramos por ella. Y reprendimos toda atadura que no la dejaba glorificar el nombre de Cristo. Y lo que ella no glorificó en años, hermano, ese día yo ya esperaba que la hermana se fuese, pero ya era la última. Y no dejaba de decir: gloria a Dios, amén, aleluya. Hermano, y a partir de ahí la hermana Argelia comenzó a glorificar el nombre de Cristo. Aleluya. Porque hay gente a veces que no puede alabar el nombre del Señor y no sabe que está en el pozo donde el enemigo ha detenido tu alabanza, donde el enemigo ha detenido tu adoración. Y somos, hermanos, libres para adorar el nombre de Cristo. Saliendo del pozo vas a adorar el nombre de Cristo. No tendrás un espíritu angustiado, un espíritu abatido, un espíritu muerto, sino al contrario, tendrás vida y vida en abundancia. Aleluya. La Biblia nos habla acerca de un hombre, Ebed-Melech. Ebed-Melech era un eunuco que servía al rey Sedequías, que por boca de otros hizo que Jeremías fuese llevado al pozo. Ebed-Melech era el menos indicado para poder ayudar a Jeremías. No era su responsabilidad. Su responsabilidad era en el palacio y no era su responsabilidad poder ayudar a Jeremías. Tenía miles de cosas que hacer en el palacio.
Pero él ve la injusticia, ve que Jeremías llevaba días en el pozo. Y ante esta injusticia él interviene y le dice al rey: acuérdate de que ya son muchos días que tenemos a Jeremías ahí. El rey se había olvidado. Muchas personas se olvidan de los procesos que tú pasas y que tú callas. La gente ignora lo que tú vives en tu interior y tu dolor. Pero el único que no se olvida de lo que tú tienes es el Señor. El Señor no se olvida de lo que tú estás llorando por dentro, de la situación que te ha traído a menos en lugar de ir a más. Si el rey Sedequías se había olvidado, Ebemelec hace una función muy importante de acordarse de Jeremías e intercede por Jeremías, y el rey da permiso que él agarre otros hombres. Y no había una soga para sacarlo del pozo. Yo me imagino a Jeremías, el profeta de Dios, con el lodo hasta el cuello, con una esperanza firme en el Señor que un día llegaría para él salvación y libertad. Y en eso llega Ebed-Melech y dice la palabra que no había soga, y comienzan a agarrar trapos viejos, ropas viejas, y las comienzan a unir. Jeremías ya no tenía fuerza. No se había podido mover. Usted deja de mover su pie, al rato se le va a engarrotar. ¿A cuánto les ha pasado un engarrotamiento de pierna a la medianoche? Aleluya, los que se ríen saben de lo que hemos pasado, ¿verdad? Jeremías no se había podido mover durante días. Y se le pasan por un lado, por un hombro y por otro, y lo comienzan a alzar con esas ropas viejas y lo sacan. Lo sacan. Yo me imagino a Jeremías, hermano, pensando en el día de su libertad, pero ese día llegó. Los hombres de reino ayudan a otros a salir, a sus hermanos del pozo. Nuestro trabajo como iglesia no es pisotear a alguien que ya el mundo lo ha pisoteado. Nuestro trabajo es el trabajo de Ebed-Melech, de ayudar, de asistir. Aleluya. Ese es el trabajo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Os enviaré al Consolador. Os enviaré a aquel que va a estar con ustedes todos los días de su vida. Y es el trabajo del Espíritu Santo hoy, que Él quiere sacarte del pozo para tener una vida libre, una vida sin esclavitud. Si quieres salir del pozo, tú solo no vas a poder. Necesitas la ayuda del Señor en esta hora. Y Dios ayuda a quien le pide ayuda. Mientras tú quieras permanecer en el pozo, ahí estarás. Pero si hoy quieres salir del pozo, aquí está el Espíritu Santo que te puede ayudar para salir del pozo. Tu lugar no es para vivir en el pozo, tu lugar es para vivir en libertad. Aleluya, porque a libertad fuiste llamado, pero solo no podrás. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Y en esta hora yo te invito a que te pongas de pie. Hubieron muchos en la Biblia que pasaron el pozo. Al pozo fue David, fue José, fue Jeremías. Job 33:28 dice: Él redimió mi alma de descender a la fosa, y mi vida verá la luz. Jeremías dice en Lamentaciones 3:5: invoqué
tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. Tú necesitas invocar el nombre de Dios en esta hora. Ven al altar en esta hora, iglesia, ven al altar. Yo no conozco la situación que te ha llevado al pozo, pero conozco quién puede sacarte de ahí, quién puede ayudarte. Ven al altar en esta hora. Ven al altar en esta hora, el Señor te llama a libertad. Ven al altar en esta mañana, el Señor te está llamando.